Buenas noches a todos y a todas. Vamos a dar comienzo al encuentro virtual de hoy a cargo del doctor Mateos. A lo largo de la clase podrán participar con micrófono y cámara a fin de que la clase sea más dinámica. Como primer paso para una mejor comunicación, les recomendamos aclarar su nombre y apellido. Posicionados sobre su nombre, aparecerá la opción renombrar. De esta forma podrán cambiarlo en el caso de ser necesario. Para que la clase se desarrolle de forma ordenada, recomendamos usar el micrófono cuando quieran participar y luego cerrarlo para evitar que se produzcan ruidos ajenos a la clase. Por último, ante cualquier duda o dificultad, pueden escribirme por medio del chat privado para ayudarlos. Muchas gracias y cuando quiera, doctor, puede comenzar. Perfecto, compartimos la pantalla. ¿Me escuchan todos mientras tanto? ¿Se me escucha bien? Perfecto, Carmen. Muchas gracias. ¿Alguien no está dormido antes de empezar? Vamos todavía. Eso es un aliciente. Ahora en un ratito los voy a dormir a todos. Gracias, Joana. Bueno, perfecto. Bueno, hoy nos toca hablar un poco de lo que son los alfa-2 agonistas. Una droga, a mi gusto, muy útil, un grupo de drogas muy útiles en la profesión, en la anestesiología y en la medicina del dolor también. Les recuerdo, yo soy Eduardo Mateos, me dedico a anestesia, medicina del dolor, tengo como afición cocinar, recibir afectos, amigos. Acá tienen mi contacto en caso de que lo necesiten, el correo electrónico y el WhatsApp. Y arrancamos con la clase, si les parece. Siempre es bueno recordar alguna frase motivadora, alguna frase linda. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años y el segundo mejor momento es ahora, seguramente. Y en eso festejo que todos estén acá porque es una forma de que este sea el segundo mejor momento en sus vidas para poder empezar algo que los va a ayudar profesionalmente y, por qué no, también como personas, como humanos. Les recuerdo que yo vivo en Mar del Plata, una ciudad costera, que es la que tienen ahí. Eso es el Torreón del Monje, es una confitería hoy en día. Tenemos una vista hermosa del Atlántico y estamos aproximadamente unos 400 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a hablar, como decía, un poco de lo que son los alfa-2 agonistas. Hay que tener en cuenta que estas drogas son tremendamente amadas por muchos y tremendamente odiadas por otros. En lo personal, yo estoy del lado del angelito. Amo los alfa-2 agonistas. Sin ellos, son una herramienta, para mi gusto, indispensable en lo que es la anestesia y la medicina del dolor. Y ahora vamos a ver un poquito por qué. Vamos a hacer un poco de recordatorio, muy somero, muy por arriba de lo que es la farmacología de los alfa-2 agonistas adrenérgicos. Van a ver a lo largo de la charla que voy a repetir conceptos, voy a reforzar conceptos, porque es una forma, por lo menos es la forma que yo tengo para poder estudiar determinadas cosas. Recordemos que el sistema nervioso, tengo el chat abierto en caso de que quieran hacer alguna pregunta. Por ahí se me pasa de verlo, pero espero que no esté molestando en la pantalla de cada uno. Me avisan cualquier cosita. El sistema nervioso lo podemos dividir en sistema nervioso central y periférico. Nos dedicamos a la parte que nos interesa, que es el periférico. Lo vamos a dividir en somático y autónomo. Y el autónomo, que es lo que nos va a interesar más, en simpático y parasimpático. ¿Se ve el cursor del mouse? ¿La flechita del mouse la ven? Sí. Perfecto. Recordemos que el sistema, el sistema nervioso periférico lo dividíamos, como decíamos recién, en somático y autónomo. El somático está encargado de las funciones, muy groseramente, de las funciones que son voluntarias, ¿sí? Como el movimiento ocular, el tacto, etc. Y el sistema nervioso autónomo o vegetativo regula las funciones que son involuntarias, el movimiento intestinal, la secreción de hormonas, etc. Este sistema nervioso autónomo lo vamos a dividir en dos grupos.
el simpático y el parasimpático. El simpático nos va a dar los comportamientos que son de huida, en forma grosera hablando, en forma general hablando. Sí, porque estimula, hay un aumento en la contracción cardíaca, piloerección, sudoración, broncodilatación, midriasis, vasoconstricción periférica, dirigiendo el flujo sanguíneo a los músculos, estimulación de glándulas adrenérgicas, inhibe el peristaltismo. Y el parasimpático, su función más importante es el comportamiento de reposo, también en forma genérica hablando. Activa las funciones peristálticas, secretoras del aparato digestivo y urinario, broncoconstricción, vasodilatación para redistribuir el riego sanguíneo a las vísceras, miosis. En definitiva, son dos sistemas de alguna manera contrarios uno del otro. Sí, contrarios pero complementarios, equilibrados. ¿Sí? El equilibrio entre los dos hacen a la homeostasis del organismo. Acá tenemos un gráfico justamente que nos muestra lo que es el sistema parasimpático con actitudes de reposo y el sistema simpático con actitudes de huida y funciones de huida. En definitiva, el simpático podemos decir que va a estar regulado fundamentalmente por dos tipos de neurotransmisores, que son la adrenalina y la noradrenalina. Doc, disculpe Sí, la molestia. Tiene un cuadro negro de un costado, es el chat, ¿no? el chat, lo apago. Sí, yo si quiere le aviso cuando le estén haciendo preguntas. Dale, lo apago entonces. Perfecto, gracias. No, por favor, Doc, gracias. Gracias y disculpen que tenía el chat ahí. Les decía entonces que el simpático va a estar mediado fundamentalmente por adrenalina y noradrenalina, mientras que el parasimpático va a estar manejado por receptores colinérgicos, por acetilcolina. Por lo tanto, para clasificarlo farmacológicamente, los fármacos que imitan o facilitan la acción de la acetilcolina o de la noradrenalina son drogas colinérgicas y adrenérgicas respectivamente. Esto, como les decía, es todo un recordatorio, todos tenemos en la mente, todos los conocemos, pero simplemente es traer a la memoria estas pautas. Y los fármacos que disminuyen o bloquean la acción de la acetilcolina o de la noradrenalina van a ser drogas anticolinérgicas o antiadrenérgicas, respectivamente. Las diferencias anatómicas entre el sistema simpático y el parasimpático están dadas por el origen. El simpático es toracolumbar y el parasimpático es craniosacral. Las fibras preganglionares en el sistema simpático son cortas y las postganglionares son largas, mientras que en el parasimpático es exactamente al revés. Las fibras preganglionares son largas y las postganglionares son cortas. El ganglio suele ubicarse en el sistema simpático lejos de los tejidos y los órganos que inerva, mientras que en el sistema parasimpático se ubica cerca o dentro del órgano. Y la proporción entre fibras pre- y postganglionares es 1 a 20, 1 a 1 en el sistema simpático y parasimpático. Datos que seguramente todos tienen en mente, pero como les dije hoy, es un recordatorio. Y en definitiva, caemos en este gráfico que tenemos acá, que sintetiza un poco todo lo que estuvimos hablando. Tenemos una fibra preganglionar, estoy marcándola con el mouse, larga en el sistema parasimpático. El mediador es la acetilcolina a nivel ganglionar, y luego en el lugar efector es un receptor colinérgico. Mientras que en el sistema simpático la fibra preganglionar es corta, el mediador en la sinapsis ganglionar es acetilcolina, pero en la fibra postganglionar es larga y el mediador en el lugar efector es la adrenalina. Como les dije, en definitiva, si lo comparamos con las actividades dentro del quirófano, de forma graciosa, el anestesista está en una actitud parasimpática de reposo, tranquilo, mientras que el cirujano está en una actitud simpática.
de huida. Estos receptores adrenérgicos pueden ser alfa o beta. Los que nos interesan son, dentro de los alfa, que podemos dividirlo en alfa 1 y alfa 2, justamente son los alfa 2. Vamos a hablar puntualmente de eso, no vamos a describir todos los receptores, va a ser muy aburrido, sino los receptores alfa 2 adrenérgicos inhiben la liberación de insulina. Por lo tanto, la glucemia tiende a aumentar. Inducen la liberación de glucagón. Hay contracción de esfínteres, hay agregación plaquetaria y hay vasoconstricción. Esos receptores alfa 2 se ubican en el sistema nervioso central, aparato digestivo, útero, riñones y plaquetas. Se produce una vasoconstricción mediada por el músculo liso. Esa vasoconstricción es inicial, por eso cuando damos un alfa 2 agonista vamos a ver las mucosas unos 10-15 minutos después, depende de qué vía se lo dio, si fuera intramuscular, vamos a ver las mucosas grises. ¿Sí? Es por esa vasoconstricción mediada por el músculo liso. Luego de esa vasoconstricción inicial hay una vasodilatación que depende del endotelio. Producen una analgesia similar a los opiáceos. Y esto está dado por diferentes mecanismos que tienen en común opiáceos y alfa 2 agonistas. Los receptores alfa 2 y opiáceos ocupan regiones cerebrales equivalentes y comparten algunas neuronas. A su vez, la activación de receptores alfa 2 y mu, el mu, como habíamos visto la vez pasada, corresponde a los opiáceos, ¿no? La activación de esos receptores tiene efectos similares. Y a su vez, cuando los agonistas mu o alfa se fijan a sus receptores, se activa la proteína G y se desencadena la misma secuencia de eventos. Eso nos explica por qué podemos decir que la analgesia de los alfa 2 agonistas es similar a la de los opiáceos. En otras palabras, si se une, hablando de la proteína G, en los receptores mu y alfa 2, la unión de agonistas al receptor mu o alfa 2 va a llevar a una activación de la proteína G, a su vez a una apertura de los canales con que sale potasio de las neuronas. Esas neuronas se hiperpolarizan, a su vez esas neuronas no responden a las aferencias excitatorias, por lo tanto se bloquea la transmisión del impulso. Eso explica por qué podemos colegir que o deducir que la activación o el efecto analgésico de los alfa 2 agonistas es muy similar a lo de los opioides potentes, mu agonistas. Estos alfa 2 agonistas son un grupo de drogas que se descubrieron, o mejor dicho, la primera que se desarrolló fue la clonidina. Pero la clonidina no se utilizó en veterinaria. Recién en el año 62 se empezó a utilizar la silacina. Luego se fue... Disculpe, tiene una preguntita. Sí. Sí, se la leo. Es de Mario. ¿Eso Dale. significa que no debemos mezclar los dos alfa con opioides? No, al contrario, se potencia la acción. Ahora un poquito más adelante lo vamos a ver, pero se potencia la acción, sobre todo la acción sedante. Así que no, uno no reemplaza al otro. Y disculpe, tengo otra de Agustín que dice, perdón, Doc, cuando tenemos que clasificar dónde actúan los alfa 2 agonistas, ¿los colocamos en transmisión o la modulación? En realidad los alfa 2 agonistas trabajan a nivel central y a nivel de la modulación. Bueno, continúo, les decía, la silacina y fue una de las primeras que se desarrolló, sobre todo en veterinaria, en el año 62. Luego se desarrolló la romefidina, yo no llegué a usarla, se utilizaba, si no me equivoco, en equinos mucho. Luego vino la detomidina,
Y acá empezó a haber una serie de variaciones con respecto a los alfa-2 agonistas, porque de la detomidina se desarrolla posteriormente la medetomidina. Y luego se descubrió que la medetomidina tenía un isómero, un enantiómero levógiro y dextrógiro, y que el que funcionaba era el dextrógiro. Por lo tanto, se fabricó la dexmedetomidina. Y ahora las vamos a ver en detalle estas cosas que acabo de mencionar. Entonces, los alfa-2 agonistas, como características, tenemos que son sedantes, son buenos relajantes musculares, son analgésicos, como decíamos recién, con una analgesia similar a los opioides, poseen antagonistas. Eso, a mi entender, es un detalle muy, pero muy a favor, porque podemos jugar entre si le di una dosis de más, no porque haya sido una alta dosis, sino porque el paciente tuvo un efecto mayor del deseado, podemos darle titulado el antagonista y de esa forma sacamos droga del organismo. Sí, o si tenemos un evento indeseable, una bradicardia muy, muy severa o un paro, podemos darle un bolo rápido y le sacamos la droga que tiene dentro el paciente. Facilitan la hipnosis, potencian la acción de los hipnóticos, disminuyen la CAM. Más adelante van a ver en la parte de anestesia inhalatoria que la CAM es aproximadamente lo mismo que la dosis en miligramos kilo de las drogas. O sea, una droga que damos inyectable la medimos en forma genérica en miligramos kilo. Una droga que damos inhalatoriamente la medimos en CAM, ¿sí? Concentración alveolar mínima. Estos fármacos, los alfa-2 agonistas, hacen que se disminuya la CAM del paciente. Eso quiere decir que tenemos que bajar dosis de anestésicos inhalatorios. A su vez, disminuyen la dosis de opioides necesarios, y ahí un poco estoy respondiendo la pregunta que hicieron recién, porque no es que los eliminamos, nos ayudan a bajar las dosis de opioides, porque hay una sinergia entre ambos, hay efectos sinérgicos. Disminuye la dosis de benzodiazepina, justamente por el efecto sedante que tienen los alfa-2 agonistas, y un detalle es que también disminuyen la presión intraocular y la presión intracraniana. Estos receptores alfa-2 presinápticos, o sea, el lugar de acción de los alfa-2 puede ser presináptico o postsináptico. El receptor alfa-2 presináptico aumenta la secreción de neurotransmisores por retroalimentación, regulando la liberación de noradrenalina. A su vez, el postsináptico se localiza periféricamente en el músculo liso vascular, gastrointestinal, células beta pancreáticas y sistema nervioso central. Esto explica la relajación del músculo liso, la secreción, secreción de insulina, la menor secreción de insulina, etc. Los efectos generales de todos los alfa-2 agonistas va a depender de la selectividad por el receptor. Los efectos son iguales en todos, son muy similares. Varía la potencia con la cual actúa cada uno. Por ejemplo, el menos potente de todos los alfa-2 agonistas que tenemos, por lo menos acá en la Argentina, es la silacina. Ese es el menos potente. El más potente que tenemos es la dexmedetomidina. Sí, los efectos van a ser similares, pero la potencia varía entre uno y otro. Siempre va a haber una hipertensión inicial. Si yo doy una silacina o, sobre todo, se va a notar mucho más, una dexmedetomidina, esta hipertensión inicial hace que haya una vasoconstricción periférica muy importante y que las mucosas estén grisáceas, que para el que no está entrenado, le aplica el medicamento, mira las mucosas y se asustan porque van a ver que el paciente está como no perfundiendo a nivel periférico. Y en realidad es simplemente por la hipertensión inicial que hay. Esa hipertensión inicial lleva a una bradicardia inicial.
esa bradicardia, hablando de la dexmedeto como el más potente de los alfa-2 agonistas, puede llegar a ser de 20-30 latidos por minuto. Para el que no está entrenado, usa por primera vez la dexmedetomidina, le da inyectable al paciente y la frecuencia cardíaca se le baja a 30 latidos por minuto, realmente asusta. Lo que ocurre es que hay una compensación por parte del organismo a esa bradicardia. Luego de esto hay una hipotensión moderada. Estos alfa-2 agonistas tienen como contra que son arritmogénicos. Entonces, en pacientes que tengan algún tipo de bloqueo o que tengan algún tipo de arritmia, conviene no utilizarlos. Producen disminución de la frecuencia respiratoria con aumento del volumen corriente. Y son excelentes analgésicos, fundamentalmente de origen de analgesia visceral. Y la duración va a estar dada por la potencia que tenga cada uno, ¿sí? Como dije hoy, son hiperglucemiantes y pueden producir emesis. La emesis es, en realidad, todos estos efectos son dosis dependientes. En el caso mío, yo utilizo dosis que son muy bajas. Por lo tanto, a mí la emesis se me presenta muy, pero muy raro. Se dice que aproximadamente el 50% de los perros vomitan con silacina y el 90% de los gatos. En mi experiencia, yo diría que un 60% de los gatos vomitan y un 10 o un 20% de los perros vomitan. Después no tengo las... No se me presentan este evento como algo muy, muy habitual, muy frecuente. Las contraindicaciones o precauciones generales que tenemos que tener es que en un paciente debilitado por otra patología, un paciente que no esté compensado, no conviene utilizar un alfa-2 agonista, y en pacientes que tengan trastorno de la contractilidad cardíaca, ¿sí? Ahí no convendría utilizarla. Y tampoco en neonatos. Neonatos o cachorros. ¿Por qué será eso? ¿Recuerdan? Creo que más adelante está ahí una diapositiva, pero en los neonatos o cachorros el gasto cardíaco está mediado mucho por la frecuencia cardíaca. Donde baja la frecuencia, baja el gasto cardíaco. Entonces, en estos pacientes conviene no utilizar los alfa-2 agonistas. Bueno, tengo una pregunta de María. Dale, decime. Sí, dice, disminuye la respiración, pero no entran en apnea como en propofol. No, disminuye la frecuencia respiratoria, pero no entran en apnea. No entran en apnea. Como todas las drogas, o como muchas drogas, si lo damos endovenoso rápido, sí probablemente alguna apnea. Sí, pero dado por vía intramuscular, no produce apnea, simplemente una disminución de la frecuencia respiratoria. La mayoría de las drogas, en realidad, damos mal las inyecciones endovenosas, porque una inyección endovenosa tiene que tardar 3 minutos. Sí, una inyección endovenosa normal. Una inyección endovenosa lenta tiene que tardar 5 minutos. Y habitualmente, ¿qué hacemos? Y damos casi un bolo de la droga que fuera. Y ahí es cuando se nos presentan los efectos adversos de algunas drogas y pueden producir apnea. En mi caso, por ejemplo, la ketamina, yo a veces doy un pequeño bolo de ketamina como antihiperalgésico, una dosis muy chiquitita, de 1 miligramo kilo o de medio miligramo kilo, y si lo doy rápido, a mí me hacen apnea. No sé a otros colegas, pero a mí me hacen apnea. De hecho, me han llegado muchos pacientes que han querido anestesiar a otros colegas con ketamina endovenosa y que se han asustado porque, según ellos me decían, se les había producido un paro respiratorio. Ellos lo decían como un paro cardíaco. En realidad era un paro respiratorio. Al dar la ketamina muy rápida, se produce un paro respiratorio. Entonces después hay que ventilarlo hasta que arranque a ventilar nuevamente la ketamina. O también puede ser una confusión por el tipo de respiración que da la ketamina, que es una respiración apnéustica, ¿sí? Que el paciente inspira, mantiene, sigue manteniendo, expira.
Entonces, ante ese evento, muchos colegas que por ahí no conocen ese tipo de efectos de las drogas, se asustan. Bueno, esta foto está acá porque para los viejos como yo, cuando íbamos a las charlas, los disertantes mostraban una foto de sus últimas vacaciones, en donde lo habían pasado, en la playa, en las montañas, etc. Así que yo acá les estoy mostrando un hermoso lugar con hermosas cascadas, al cual yo no fui nunca de vacaciones, pero que algún día me gustaría poder ir. Si les muestro dónde voy de vacaciones, se van a caer de angustia. ¿Sí me decías, perdón? Tiene un par de preguntitas. Le recomendaría abrir el chat porque son bastante largas. Ok, ahí voy. Acá lo tengo. Una bradicardia compensatoria, existe una frecuencia baja y por acción de la presión arterial se mantiene el gasto cardíaco. En los cachorros eso no se cumple. Sí, lo que pasa es que la capacidad que tiene, a ver si entendí bien la pregunta. Al aplicar un alfa-2 tenemos una bradicardia compensatoria, correcto. Existe una frecuencia de cardíaca baja y por acción de la presión arterial se mantiene el gasto cardíaco. Perfecto. Sí, o en los cachorros y neonatos eso no se cumple. No se cumple. En los cachorros y neonatos por una inmadurez del sistema nervioso, una baja de la frecuencia cardíaca lleva indefectiblemente a una baja del gasto cardíaco. ¿En qué momento podemos decir que podemos utilizar un alfa-2 agonistas sin riesgos? No lo sé. Lo charlé con cardiólogos y nadie me pudo dar una explicación. Yo lo utilizo aproximadamente en animales mayores de los 5 o 6 meses de vida. Antes de eso, trato de no utilizar alfa-2 agonistas. Es más, no hay muchas intervenciones generales que hacer en un paciente menor de 5 meses, salvo que tenga un ductus arterioso o alguna complicación muy severa, pero en general no son pacientes frecuentes de anestesiar. Pero, ya, como les decía, en pacientes de menos de 5 meses, yo trato de no utilizar los alfa-2 agonistas. O, eventualmente, si tengo que utilizarlos, trato de atropinizarlos para aumentar la frecuencia cardíaca y después les doy el alfa-2. A ver, sigo para abajo. Agustín. Perdón porque se me pasó. Cuando pasa esta bradicardia, ¿podemos ayudarlo con atropina? Sí, se puede ayudar con atropina. Lo ideal es tener el antagonista, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero se puede ayudar con atropina. Sí, ninguna duda. Hasta las 12 semanas, hasta los 3 meses. Perfecto. Mira, al fin alguien me pudo dar una respuesta a eso. Hasta los 3 meses. Excelente. Bueno, Aura Sofía, gracias. Me acabas de responder una pregunta que le hice a cardiólogos muy importantes de acá de Argentina que nadie me la podía responder. Espectacular. Hoy es una noche feliz. Tengo una respuesta a una duda. Acá me dice Nicole, si esta recomendación es incluyendo una posible CRI de dexmedetomidina. Sí, también. No te olvides que para hacer una infusión a ritmo constante también tenemos que dar una dosis de carga. Acá dice María Virginia que también se trauma porque aparece el vómito. Como yo dije recién, con las dosis que yo utilizo no aparece el vómito. El fabricante recomienda hasta 2 miligramos kilo y conozco colegas que utilizan dosis más altas aún. Yo utilizo como mucho medio miligramo kilo, como mucho, y no se me presenta ese inconveniente. Acá dice Carmen que en Perú los dueños quieren esterilizar a sus gatos a partir de los 4 o 6 meses. Perfecto. Con lo que nos respondió recién a Aura, ya me olvidé, Aura. Sabemos que hasta los 3 meses no, pero a partir de los 3 meses no hay ningún inconveniente.
Los bloqueos aura no pasa absolutamente nada, porque el bloqueo que puede aparecer es un bloqueo de primero o segundo grado y a eso le das un pequeño vuelo de atropina y santo remedio. Así que no te preocupes por ese bloqueo. Voy a dejar el chat abierto y a lo sumo lo voy corriendo de donde no haya texto, si les parece. Bueno, la silacina fue el primero que se utilizó en veterinaria. Como les decía hoy, la clonidina fue la primera. La silacina es una droga muy noble, relaja la laringe, se hizo en el año 62, tiene un año más grande que yo soy del 63, ya estoy viejo. Tiene una especificidad alfa 2, alfa 1 de aproximadamente 160 a 1. ¿Esto qué quiere decir? Que estimula 160 receptores alfa 2 y 1 alfa 1. ¿Sí? Esto la hace bastante inespecífica, pero cuando salió fue la revolución para medicina veterinaria. Inhibe el reflejo de tos, disminuye la frecuencia respiratoria, como ya hemos dicho, pero aumenta el volumen minuto, potencia a otros depresores del sistema nervioso central, tiene efecto sedante y analgésico. El efecto analgésico dura aproximadamente 30 minutos. El efecto relajante es por inhibir la transmisión interneuronal a nivel espinal. Como les dije hace un rato, tiene una fase inicial vasoconstrictora periférica, por eso las mucosas aparecen grises. Luego vasodilatadora, disminuye la frecuencia cardíaca y aumenta la diuresis por reducción de la liberación de hormona antidiurética. Tiene una biodisponibilidad intramuscular de entre el 52 al 90%, con una latencia de aproximadamente 15 minutos. Se puede dar subcutánea, se puede dar endovenosa. La dosis es 0,1 a 1 miligramo kilo. La dosis que yo utilizo es de 0,1 a 1 miligramo kilo. Los fabricantes hablan de hasta 2 miligramos kilo. Yo en promedio uso 0,5 miligramos kilo. Si lo utilizamos en infusión a ritmo constante, hoy alguien puso CRI en inglés o en español IRC, infusión a ritmo constante. Se puede utilizar una carga de 0,5 miligramos kilo con una infusión constante de 0,1 a 0,2 miligramos kilo hora. Hacer una infusión rápida, me meto un poco en un terreno que ya van a tener una charla de infusiones, pero les aporto una idea simple. Siempre me gusta brindar algo de información que mañana puedan poner en práctica. Entonces, aporto una pequeña información como para poder hacer una infusión a ritmo constante sin necesidad de tener una bomba. Y lo más importante de la silacina y de todos los alfa-2 agonistas es que tiene reversor. Eso para mí, como les decía hoy, es excelente, porque si yo tengo un evento indeseable, puedo darle la dosis titulada, le puedo dar un bolo. Si quiero que se despierte lo antes posible el paciente, le puedo dar subcutánea el reversor y en 15 a 20 minutos el paciente está levantado, dependiendo el tipo de cirugía que se ha realizado, ¿no? Ahí corro el chat para que no tape nada. La silacina tiene ciertas precauciones y efectos adversos que la mayoría son dosis dependiente. Primero, bradiarritmias. Como dijimos, baja la frecuencia cardíaca. No conviene utilizarla en animales hipertensos, justamente por esa hipertensión inicial. Produce una vasoconstricción periférica inicial. Patologías cardiorrespiratorias graves, conviene no utilizar los alfa-2 agonistas, la silacina. Pacientes con aumento en la poscarga o disminución del gasto cardíaco, conviene no utilizar la silacina. En pacientes con una contraindicación del vómito, por ejemplo con cuerpo extraño. No obstante, yo trabajo con colegas que hacen endoscopía y
en casos que son necesarios porque el paciente es muy inquieto y necesito sedarlo, utilizo un alfa-2 agonista, pero en una dosis más chica, incluso de 0,5 miligramos kilo. Y no me han vomitado y se han quedado sedados. Había una contraindicación que era Vox Populi, el tema de no utilizarlo en diabéticos. En lo personal yo lo utilizo sin ningún inconveniente. La silacina me aumenta la glucemia. Recordemos que un diabético tenemos que mantener la glucemia en 200, 150, 200 a 250 miligramos por decilitro. Por lo tanto, ayuda a mantener la glucemia alta de ese paciente. Así que yo no tengo inconvenientes con los pacientes diabéticos. Sí puede favorecer la hipotermia. Hay que tener mucha precaución en hembras gestantes y cachorros menores de 3 a 6 meses, lo que estábamos mencionando hoy con respecto al gasto cardíaco. Puede producir bloqueo auriculoventricular de primero y segundo grado. Si el bloqueo no es importante y se presentan bloqueos esporádicos, yo no los medico. Si se presenta algún bloqueo importante, sí lo medico con atropina. A las dosis que yo utilizo la silacina, yo me animo a decir, tengo unos 30 años de anestesista aproximadamente, y yo me animo a decir que debo haber tenido, no sé, 4 o 5 bloqueos que tuve que dar atropina, pero después no he tenido inconvenientes a las dosis que yo utilizo. Produce un aumento de la diuresis. En algún momento yo se lo mencionaba como una contra, en realidad para mí es un punto a favor, ¿sí? Recordemos que lo más importante durante una anestesia, uno de los órganos más importantes a cuidar son los riñones, donde el paciente bajó la presión y deja de filtrar, orina, lo más probable es que después le cueste muchísimo arrancar o no arranque. Entonces, el tema de que el paciente tenga un aumento de la diuresis, a mí me llena de alegría. Y es una discusión si usarla o no con atropina, porque la atropina lo único que hace es aumentar la frecuencia. Los alfa-2 agonistas o la silacina, puntualmente en este caso estamos hablando, lo que hacen es bajar la frecuencia cardíaca porque aumenta la presión arterial. ¿Sí? Y después se hace a la inversa. Si yo tengo una hipertensión inicial con una bradicardia y le doy atropina, voy a tener una hipertensión inicial con taquicardia. ¿Sí? Y eso desde el punto de vista cardiovascular es una bomba de tiempo. Esa es la contraindicación, entre comillas, de la atropina. No obstante, si yo tengo un bloqueo, utilizo atropina sin ningún tipo de inconveniente. Lo ideal sería que si yo tengo una bradicardia que me asustó, tengo una presión arterial alta y una bradicardia, si a mí me está asustando esa bradicardia y quiero levantarla, le puedo dar titulado yoimbina o atipamezol, cualquiera de los reversores, de a poquito, cosa de ir levantando la frecuencia lentamente. Yo no sé si me están viendo en la cámara, yo estoy moviendo las manos acá, no sé si me están viendo en la cámara. Entonces, dando el antagonista, lo que hago es ir regulando la cantidad de droga que yo quiero en sangre. En definitiva, se me ve. Yo no me veo, ustedes me ven. Perfecto. Seguramente estarán viendo mi larga cabellera rubia hasta la cintura que tengo. Y ahora tomando agua, bebida sana. Bueno, la silacina viene, para pequeños animales viene al 2%, por lo menos así es acá en Argentina. Como les dije, es sedante, es analgésica. ¿Por qué con signo de pregunta? Porque la analgesia teóricamente de la silacina dura 30 minutos. En la práctica, yo he visto que mis pacientes están mucho más tiempo con analgesia visceral, mucho más tiempo. Así que para mí dura más de 30 minutos. Pero los libros nos hablan de esos 30 minutos. Son buenos relajantes musculares, disminuyen la frecuencia cardíaca,
producen emesis, disminución del uso de hipnóticos. La dosis que utilizo es 0,1 a 1 miligramo kilo, tanto vía intramuscular como endovenoso. Yo vía endovenoso prácticamente no la uso. La uso como premedicación anestésica vía intramuscular. En caso de querer hacer una infusión a ritmo constante, las dosis las habíamos mencionado recién también. La duración de todo el efecto de la silacina es aproximadamente de 2 horas y puede producir bloqueo de primer y segundo grado, hipertensión inicial, hipoinsulemiante. No conviene utilizarla en disfunciones cardíacas, renales o hepáticas. Una gran ventaja es que tiene antagonista y en el caso de los gatos aumenta la micción en ellos. Los perros también. Recuerden, los que renuncian son más numerosos que los que fracasan. Siempre hay que intentar. Siempre hay que intentar. Habíamos dicho que los alfa-2 agonistas, el representante estrella es la silacina, pero se fueron desarrollando otros productos como la detomidina, luego se desarrolló la medetomidina, que acá en Argentina no tenemos, por lo menos hasta donde sea, pero sí tenemos dexmedetomidina. ¿Y qué es la dexmedetomidina? Hablemos de la medetomidina. Es un compuesto racémico. ¿Qué quiere decir un compuesto racémico? Que tiene una imagen especular. ¿Sí? Sospecho que me están viendo ahora. Tiene una imagen especular. ¿Sí? Uno de los dos imágenes es la que tiene la acción que queremos. El otro es el que seguramente está produciendo efectos colaterales o efectos que no queremos, efectos indeseables. Es más selectiva la medetomidina que la silacina, por lo tanto tiene mayor potencia. Voy a correr el chat, porque está tapando. Tiene efectos similares a la silacina, como decíamos hoy, pero de intensidad mayor. Puede producir cianosis, eso que yo les dije de las mucosas más grises, más azules por la vasoconstricción. El 20% de los perros vomitan, el 90% de los gatos vomitan, a las dosis que indican los fabricantes. Recuerden que con la silacina, a la dosis que dice el fabricante, el 50% de los perros vomitan y el 90% de los gatos. También es hiperglucemiante, también es hipoinsulemiante y dura mayor tiempo. Pero de la medetomidina, como es un compuesto racémico, se dijo, ¿para qué cuernos vamos a tener los dos componentes si podemos tirar el que produce todos los inconvenientes y si nos quedamos en el que produce las ventajas? Entonces, de esa manera se vio que el isómero dextrógiro es el que funcionaba y el levógiro molestaba. Sacaron el levógiro, se quedaron con el dextrógiro y ahí surgió la dexmedetomidina. Esta moda, entre comillas, de los isómeros dex se da con muchas drogas. En humanos está el dexibuprofeno, por ejemplo. Está la dexvenlafaxina, que es un antidepresivo. En el caso de la ketamina se utiliza una mezcla racémica. Una de las dos mezclas tiene efecto disociativo y el otro tiene efecto antihiperalgésico. Entonces, de acuerdo a cuál de los dos componentes tenga esa ketamina, va a ser el mejor efecto anestésico o el mejor efecto analgésico, entre comillas. ¿Sí? Eso explica por qué a muchos colegas les gusta una marca determinada de silacina en cuanto a efectos, porque tiene mejores efectos para ellos que tal otra. ¿Sí? Y es simplemente por la cantidad de el isómero que esté prevaleciendo en la mezcla. A favor de los isómeros DEX es la pureza de acción, o sea, la droga estamos seleccionando una droga que sabemos que va a ser eso que queremos, ¿sí? Que no va a tener efectos indeseables o que va a tener muchos menos efectos indeseables. La farmacocinética es mucho más simple, porque es una droga más simple para metabolizar.
hay una menor carga metabólica, por lo tanto, y menos interacciones. En contra de estos isómeros DEX, tenemos que son más costosos, ¿sí? El proceso de obtención de estos productos es más costoso y que el fármaco se vuelve un fármaco un poquito más caro. La dexmedetomidina es el representante de esto. Es el enantiómero dextrógiro de la medetomidina. La especificidad que tiene la dexmedetomidina es de 1600 a 1. O sea, 1600 receptores alfa 2 se estimulan contra 1 alfa 1. Contra, les recuerdo, la silacina, que es 160 a 1. Por lo tanto, la dexmedetomidina es 10 veces más específica que la silacina. Por lo tanto, hay que utilizar menos dosis con efectos similares a los que tiene la silacina. Se puede dar vía intramuscular, vía local, intratecal, endovenoso, se puede dar intraarticular o en infusión a ritmo constante. La dexmedeto, vía endovenosa, tiene un efecto analgésico a dosis bajas y sedante a dosis más altas. Casi hay una disociación en ambas cosas. Una dosis muy chiquitita tiene un efecto muy leve sedante, pero buen efecto analgésico. Vía intratecal tiene efecto también analgésico con algunos efectos cardiovasculares. Puede haber una variación en la frecuencia cardíaca. El efecto local se puede dar, como les decía recién, intraarticular o intraperitoneal. Se puede dar juntos con anestésicos locales y en forma general se da 0,5 a 1 microgramo por mililitro de anestésico local. Y también se puede dar vía oral o sublingual, con una eficacia levemente menor. Es un excelente sedante, es un excelente analgésico. Fíjense que estoy mencionando las mismas cosas que con la silacina, nada más que más potente. Sí, disminuye drásticamente la frecuencia, fíjense que acá les puse 30 a 40 latidos por minuto, lo que a mí me consta he llegado a 20 latidos por minuto, lo cual asusta un poco, realmente que un paciente tenga 20 latidos por minuto asusta, pero compensan enseguida y aparte lo compensan con la vasoconstricción periférica que tienen. Produce emesis, disminución importante de hipnóticos y si se lo aplica intramuscular es mucho más rápida, la latencia es de unos 5 o 7 minutos. La duración del efecto es de hasta 3 horas, se puede dar junto con opioides dando una sedación máxima y tiene antagonista y como decíamos hoy, no se puede dar en cachorros menores de 3 meses, por lo que nos dijo Aura recién. Cachorros de 3 meses. Acá pregunta Joana, ¿cuánto tiempo se demora en subir la frecuencia? Si das la inyección intramuscular, aproximadamente en unos 20 minutos, 15 a 20, o sea, perdón, hace su efecto, haces la inyección intramuscular. En 5 a 7 minutos tiene su efecto y desde ahí, unos 15 minutos después, ya empieza a levantar levemente la frecuencia cardíaca. Qué pregunta, Patrick. Si se debería evitar en razas braquicéfalas. Mira, los pacientes braquicéfalos son pacientes vagotónicos por naturaleza. En ellos, si utilizo alfa-2 agonistas, utilizo alfa-2 agonistas, pero a esos perros yo siempre los atropinizo. Yo los considero directamente pacientes que están vagotonizados crónicamente. Los mira fuerte y les baja la frecuencia cardíaca. Entonces yo los atropinizo siempre a los braquicéfalos. Aparte tengo un tema con los braquicéfalos, porque yo trabajo con una colega, hacemos muchas anestesias, yo hago muchas anestesias en braquicéfalos para las correcciones de sus defectos, pobrecitos. Y siempre los atropinizo antes, aunque no utilice alfa-2 agonistas, y aparte es el único paciente con el cual yo me siento a charlar con la gente y le explico que la anestesia es un evento
de mucho riesgo en un animal braquicéfalo, porque entre todos los problemas que pueden tener, ustedes calculen que a mí me llegan los pacientes que tienen todo el síndrome braquicefálico a flor de piel, no pueden respirar, tienen el paladar blando elongado, hipoplasia de tráquea, hipoplasia de narinas, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso trae aparejado una serie de alteraciones y dentro de las cuales una de ellas es la hipertensión pulmonar. Entonces, puede ocurrir que en el despertar haya edema de pulmón y muerte. Entonces, en esos pacientes yo me siento a hablar con la gente porque prefiero que la gente diga no pero al perro a que tengamos un inconveniente y después nos culpen a nosotros. Y esto que digo, lo digo con conocimiento de causa porque me pasó en 2 pacientes, que fueron 2 casos exactamente iguales, el cual se hizo la cirugía, el paciente se recuperó, estaba caminando por la veterinaria y a las 2 horas hicieron los 2, edema de pulmón y muerte. Eso me motivó a profundizar el conocimiento sobre estos muchachos, sobre los braquicéfalos. Las dosis. Bueno, el efecto analgésico aparece a dosis más bajas que el efecto sedante, lo decíamos hace un ratito. Combinados con opioides muy agonistas, hay una disminución importante de las dosis por la sinergia que hay entre los dos. Esto responde un poco a lo que preguntaban hoy con respecto a si doy un opioide, no le doy un alfa-2. Sí, se dan, pero se bajan las dosis de ambos porque se potencia el efecto. Y la dosis del fabricante. Yo no sé por qué motivo el fabricante, no digamos marca, por lo menos acá en la Argentina, había de un solo laboratorio. Las dosis eran en microgramos por metro cuadrado, 125, 375 y 500 microgramos por metro cuadrado. En el caso del gato era en microgramos por kilo, 20 o 40 microgramos por kilo. Si todo lo pasábamos a microgramos kilo, esto sería aproximadamente la dosis. 4, 12 a 16 microgramos kilo. Cuando en realidad la dosis que yo utilizo, estoy escondiendo el chat, perdón, es de 1 a 5 microgramos kilo y de 10 a 20 en el gato. Fíjense que en el gato utilizo prácticamente la mitad de la dosis mínima y en el perro utilizo la 16ª parte aproximadamente de la dosis máxima. Es muy poca la dosis que se utiliza. Por lo tanto, esto la transforma, a mi forma de entender, no en un producto caro, sino en un producto costoso. Cuesta comprarlo, pero dura mucho. Así que, en lo personal, es una droga que vale la pena incorporar en las anestesias, la dexmedetomidina. La dosis de carga para hacer una infusión a ritmo constante, estoy tratando de ver dónde pongo el chat para que no moleste. Acá está. Se me agrandó, perdón. Esperen que lo chico. Ahí estoy. Ahí estoy. La dosis de carga es de 0,5 a 5 microgramos kilo, más me inclino al 0,5, 1 microgramo kilo como dosis de carga, más 1 o 3 microgramos kilo hora. Recuerden que toda droga, o la mayoría de las drogas que damos en infusión a ritmo constante, necesitan una dosis de carga. La silacina y la dexmedeto las podemos asociar con cualquiera de estos opioides y con muchos más. Como decíamos recién, se potencian los efectos. Acá les puse la dosis de la silacina mal porque es 0,2 a 2 y en realidad es 0,1 a 1 miligramos kilo. Con butorfanol, el efecto sedante se recontrapotencia, es excelente la asociación desde el punto de vista sedante. Y hablamos de las infusiones a ritmo constante. Cuando hablamos de infusiones a ritmo constante, y me meto un poquitito solamente en un tema que van a tener más adelante, tenemos que utilizar una bomba de infusión. ¿Sí? Las infusiones a ritmo constante no son ni más ni menos que
dar una dosis de carga de una droga determinada para aumentar el nivel en sangre de esa droga. Y luego ir dando una cantidad determinada para mantener ese nivel de sangre, ese nivel de droga en sangre. Si nosotros diéramos bolos solamente, supongamos un bolo de propofol, yo hago un pico de droga en sangre que empieza a metabolizarse y desaparecer. Cuando el paciente se empieza a despertar, le doy otro bolo. Entonces el paciente está todo el tiempo despertándose y durmiéndose, despertándose y durmiéndose. Con una infusión a ritmo constante, lo dormimos, mantenemos la cantidad de droga en sangre y el paciente la pasa mucho mejor. Para eso necesitamos una bomba, como el que tienen en pantalla, pues una bomba jeringa, una bomba con guías de suero, es indistinto. Pero en mi caso, como hago anestesia ambulatoria, por ahí tengo que ir a consultorios y llevo demasiados aparatos y no puedo trasladar todo lo que tengo. Entonces, en algún momento tuve una idea, descubrí un pequeño aparatito, que es esto que tenemos acá, que se llama microgotero, porque esto es un microgotero con cámara volumétrica, que es esta, la cámara volumétrica. ¿Sí? Microgotero con cámara volumétrica. Aquí en la Argentina lo comercializa el Laboratorio Rivero. Y esto que está acá al lado se llama regulador de flujo. Esto aquí en Argentina debe estar costando $3, $4, las dos cosas estas. Se puede esterilizar, se pueden tirar y usar uno nuevo, pero para esto tenemos que hacer cuentas. Y recordemos un poquito. Recuerden que el macrogotero tiene 20 gotas por mililitro, gotea 20 gotas por mililitro. Y el microgotero gotea 60 gotas por mililitro. O sea, es más exacto, obviamente, el microgotero. Entonces, supongamos que esto tiene 140 mililitros. Yo, para unificar, lo hago en 100 mililitros. Lo lleno hasta 100 mililitros. Entonces, las dosis de infusiones, como habrán visto recién, pueden ser en miligramos kilo hora, por ejemplo. Por lo tanto, si yo pongo a gotear 100 centímetros cúbicos para consumirlos en una hora, por una cuestión de regla de 3, puedo llegar a que en un minuto consumo 1,6 centímetros y en un segundo puedo tener 0,03 centímetros cúbicos. Y me quedo con ese dato. ¿Sí? Esto lo sacan por regla de 3 simple, no necesita mucha explicación. Un segundo son 0,03 centímetros cúbicos. Ahora bien, si un centímetro cúbico en un microgotero son 60 microgotas, 0,03 centímetros cúbicos, que es el número que acabamos de obtener recién, que es un segundo, van a ser 1,6 microgotas. Y 0,06 centímetros cúbicos, que serían 2 segundos, serían 3,2 microgotas. Por lo tanto, de una forma muy grosera, si yo quiero consumir 100 centímetros cúbicos del líquido que fuera, tengo que poner a gotear este paciente a 3 microgotas cada 2 segundos. 3 microgotas cada 2 segundos. Véanlo después tranquilos, la cuenta es muy simple. Yo a este microgotero le pongo entonces 100 centímetros cúbicos, lo pongo a gotear a razón de 3 microgotas cada 2 segundos y en una hora se consumió todo. Si la droga que yo tengo que agregarle ahí, supongamos, por ejemplo, que tenemos que ponerle 2 centímetros de lo que fuera, de silacina. Estoy dando un ejemplo muy grosero, sin sacar cuentas. Si yo le voy a agregar 2 centímetros cúbicos, lo que tengo que hacer es poner 98 centímetros cúbicos de solución fisiológica y 2 centímetros cúbicos de silacina. Sumamos 100 centímetros cúbicos. Esos 100 centímetros cúbicos, si los pongo a gotear a razón de 3 microgotas cada 2 segundos, en una hora se consumen. En una hora no termino cirugía, puedo preparar más. Y una vez que están cancheros, ya pueden preparar al doble de concentración y a la mitad del goteo. Ya podría poner más cantidad de droga y hago gotear, en vez de 3 microgotas cada 2 segundos, en 1,5 gota, entre comillas, cada 2 segundos.
Espero no haberlos confundido. Con el tema de las infusiones, siempre aparecían fórmulas para mí, muy extrañas. Y esto a mí me solucionó la vida, porque lo que parece realmente complicado termina siendo algo bastante simple. Incluso me he hecho tablas en Excel, en donde directamente recurro a esa tabla. Las tengo, bueno, yo siempre voy a trabajar con una tablet, pero si no tengo la tablet, las tengo en papel, llevadas a 1 kilo. Entonces yo sé que a un perro de 1 kilo tengo que ponerle tanta cantidad de droga en 100 centímetros cúbicos. Si el perro pesa 20 kilos, tengo que multiplicar por 20 todos los valores y nada más. Entonces, en forma rápida puedo tener un goteo sin recurrir a mi memoria y sin recurrir a la computadora. La dosis, entonces, de la infusión a ritmo constante analgésica de la dexmedeto es de 0,5 a 5 microgramos kilo, con 1 a 3 microgramos kilo hora. Y de la silacina es de 0,5 miligramos kilo a 0,1, 0,2 miligramos kilo hora en infusión constante. Y si no me equivoco, hasta acá hemos llegado. Para los más viejos, esto era de los dibujitos animados de cuando éramos chiquitos nosotros. Bueno, espero no haberlos variado, confundido o aburrido. Realmente, a mi entender, los alfa-2 agonistas son excelente herramienta para la anestesia y la analgesia. Muy útiles. Lo utilizo, casi les diría que en el 90% de los pacientes que yo anestesio, me resultan de suma utilidad. Y hace poco tuve que hacer una anestesia sin alfa-2 agonistas, y realmente manejarle la analgesia a ese paciente me costó mucho más que utilizando alfa-2 agonistas. O sea que el aporte analgésico que tiene la silacina, la dexmedeto, es muy, muy bueno. Estoy a disposición, amigos, para contestar lo que pueda contestar. Ya aprendimos hoy, por lo menos yo aprendí, que hasta los 3 meses no utilizar los alfa-2 agonistas, que el tema viene hasta los 3 meses. Eso, pero fue excelente, lo que me implica que tengo que cambiar un montón de cosas de las diapositivas, porque Aura me aportó un dato fabulosísimo. ¿De dónde sos, Aura? Uy, se me van las preguntas. A ver, perdón. Doc, buenas noches, ¿sí me escucha? Sí, te escucho. ¿Quién es? ¿Quién sos? Ivette. Ivette, encantado, Ivette, un gusto escucharte. Doc, mire, quería preguntarle si es que con el uso de silacina la frecuencia cardíaca puede disminuir tanto como a 30 latidos por minuto. No, habitualmente si usás la silacina sola, supongamos un paciente, un perro, que viene con una frecuencia cardíaca promedio de 80 y usás silacina, probablemente la frecuencia baje a 50 aproximadamente, 50, sí, ponele 50. No baja mucho más que eso. Con la dexmedetomidina sí, porque es mucho más potente. Ya, Doc, otra consulta. Quería Sí. saber si usando a dosis de analgesia, la silacina o las otras también puede disminuir la frecuencia cardíaca bastante y se deprimen bastante los pacientes, o eso es medianamente. A ver, no comprendí bien la pregunta. Ya, otra vez. Si usamos a dosis de analgésicos, ¿también sí. se deprimen bastante los pacientes o no sucede tanto como si fuéramos a usar para anestesia? No, utilizando dosis más bajas no es tan marcado los efectos colaterales, es mucho más suave. Por eso es que a mí, les comentaba, no me vomitan, la frecuencia cardíaca no me baja tan espectacularmente. Les doy un ejemplo. Cuando utilicé la primera vez la dexmedetomidina, la utilicé a 16 microgramos kilo, ¿sí? Que es la dosis máxima que marcaba el fabricante.
la frecuencia cardíaca se me fue a 20. Y a mí se me frunció todo lo que le puede fruncir a una persona cuando vi eso. Después, en la medida que iba aprendiendo un poco más, fui viendo que de 16 microgramos con 1 microgramo tenía un efecto espectacular, bajaba la frecuencia cardíaca, bajaba a 40, 30 como mucho, y estaba todo perfecto. Pero la primera vez que lo usé a la dosis que me dijeron, el paciente era un trapito directamente. Muchas gracias, Doc. ¿A vos? Acá pregunta Peter, si con la bradicardia y hipertensión, ¿cómo contrarrestar como efecto secundario los alfa-2? La mejor forma es tener titulado el antagonista, yoimbina o atipamezol. Tenemos preparado el antagonista en la mano. El paciente hizo una bradicardia importante. Sí, le doy titulado, supongamos que la dosis para despertarlo es de, no sé, 1 centímetro cúbico, hablando en volumen. Entonces le doy 0,1. Espero, endovenoso, espero. Vamos a ver que la frecuencia de 30 subió a 45. Le doy otro 0,1 centímetro. De 45 subió a 60. Listo, me quedo tranquilo, no le doy más nada. Sí, si le sigo dando, voy a seguir aumentando la frecuencia, voy a seguir bajando la presión, etcétera, etcétera. Así que lo vamos titulando lentamente. Esa es la gran utilidad. Habitualmente cuando baja la frecuencia, lo primero que uno hace es agarrar la atropina y querer darle la atropina. Tengan en cuenta que la atropina, si la dan en vuelo rápido, produce una bradicardia refleja inicial y luego una taquicardia. Entonces, si yo tengo una frecuencia de 20, como les decía hoy que me llegó la dexmedeto, y yo le doy la atropina, la frecuencia en un momento me va a bajar más de 20, y ahí sí que nos vamos a asustar. Son unos pocos segundos y después empieza a subir la frecuencia. Si no están preparados para saber de eso, esa particularidad de la atropina, se van a asustar. Pero la mejor forma es ir titulando el antagonista en dosis muy, pero muy pequeñas. Acá pregunta Agustín si se puede usar la silacina en infusión en cachorros con parvo. Sí, si tiene por arriba de los 3 meses, sí. Y recordad que como analgésica es una dosis muy baja. Sí, 0,1, 0,2 miligramos kilo. Pero sí, lo puedes hacer. De hecho, hay trabajos, hay un colega, creo que de Mendoza, que había hecho un trabajo con respecto a la analgesia que producía la silacina en el parvo. Él explicaba que el parvo, el paciente se muere no tanto por la descompensación que produce la enfermedad, sino por el dolor. Entonces la silacina, como excelente analgésico visceral, ayudaba a la sobrevivida de estos pacientes. Gracias, Aura. En cuanto puedas, nos pasas la grabación del segmento donde nos explicaron lo de las 12 semanas. Yo te lo voy a agradecer tremendamente, me interesa muchísimo. Recuerdo que cuando empezó el posgrado, el doctor Sisman explicó que acá no hay profesores y alumnos, todos aprendemos de todos. Bueno, acá tiene un excelente ejemplo. Aura me está enseñando, por lo menos yo no lo sabía, el momento en el cual comienzan a poder indicarse los alfa-2 agonistas, que serían los 3 meses de vida. Y es de Venezuela y trabaja en Caracas. Millón de gracias, Aura. Muchas gracias. Joana me pregunto si utilizo la bureta o ese microgotero con cámara volumétrica en reemplazo de la bomba. Sí, yo tengo bomba de infusión, tengo 2 bombas, pero como les decía, a veces se me torna imposible andar con todas las cosas encima. Entonces, cuando me surge algún goteo por el motivo que fuera, porque voy a dar una dopamina o lo que fuera, ya tengo mis buretas preparadas, las preparo en 2 minutos y salgo adelante con las infusiones.
Así que sí, yo es más, a veces tengo la bomba e igual preparo las buretas estas. Acá pregunta, también Joana está pidiendo para compartir los datos que comentaba ahora. Perfecto, genial. Tengo una duda. Sí. En el caso de los antagonistas, ¿la tolazolina también serviría o preferimos el atipamezol en lugar de ella? Perdón, ¿qué droga mencionaste? La tolazolina. Sí, se puede utilizar. La diferencia de los antagonistas es igual que la diferencia de los alfa-2 agonistas. Son más específicos o menos específicos. La yoimbina es menos específica que el atipamezol. Sí, así que ahí no tenés inconvenientes, es simplemente ir titulándola para ver el efecto. Pero sí se puede utilizar sin inconvenientes. Acá en Argentina tenemos solamente yoimbina. En su momento teníamos atipamezol. Ya, Doc, y otra cosa, las dosis en infusión de ritmo constante se mantienen igual, inclusive al utilizarlas, por ejemplo, con un opioide o al utilizarlas con alguna otra cosa. Como todas las drogas, uno lo va viendo en el momento. La dosis es estándar, pero por supuesto hay individuos, hay patologías, hay metabolismos que son totalmente diferentes. Entonces, la intención es arrancar con las dosis promedio que nos dicen los libros que mencioné yo ahora. Pero en la medida que el paciente se profundiza mucho o aparecen muchos efectos indeseables o una bradicardia muy marcada, vamos bajando la dosis o vamos subiendo la dosis. El paciente es el que nos dice cuánto necesita. Nunca somos nosotros, siempre es el paciente. Muchas gracias, Doc. No, por favor, a vos. Acá pregunta Verónica. Sí, en mi monitor yo veo el bloqueo. Sí, se puede ver en el monitor el bloqueo auriculoventricular. Sí, los bloqueos de segundo grado, de primer grado se pueden ver. Virginia me está diciendo si la frecuencia respiratoria se baja es de manera transitoria o si se maneja baja durante todo el efecto de la droga. Se maneja baja durante todo el efecto de la droga, pero por supuesto esto no es un inicio marcado y un final marcado. Sí, es todo muy paulatino la disminución de la frecuencia respiratoria, pero tengan en cuenta que hay tantos factores cuando tenemos una anestesia, porque no es lo mismo una intervención que otra, un paciente que otro. Entonces, a veces esa disminución de la frecuencia respiratoria es determinada, es un número determinado, supongamos 8 respiraciones por minuto, pero donde el cirujano cortó la piel, de 8 pasó a 12. Así que eso va a ir variando todo el tiempo. Hipotermia, claro. Habría que ver, María Virginia, la cirugía, porque lo que dice ella es que vio una premedicación con silacina, el procedimiento duró menos de 1 hora y la perrita tardó mucho en recuperarse. Extubación tardía, frecuencia respiratoria muy baja, hipotermia. Habría que ver qué fue lo que llevó a que tuviera todo eso, porque en 1 hora de cirugía, una hipotermia no creo que se pueda manifestar demasiado. No sé cuál habrá sido la intervención y en qué estado estaría el paciente. Contanos si querés sobre eso. Pero con 1 hora, y aparte habría que ver qué otras drogas utilizaron y qué dosis de silacina. Acá me pregunta Verónica, para utilizar para análisis o rayos X, ¿qué dosis recomienda?
Depende del paciente, ¿no? Pero con 0,2 miligramos kilo yo creo que te es suficiente. Hay pacientes que son indóciles y al cual hay que darle 1 miligramo kilo, depende. Pero si el paciente colabora, con 0,1, 0,2 miligramos kilo creo que es suficiente. Acá me pregunta Fernanda, la dosis de atropina en los braquicéfalos, 0,04 mililitros, viene el 1 por 1000, 0,04 mililitros kilo. Acá está puesto, Joana. Bien. Bueno, creo que terminé con todas las preguntas. No sé si me quedó alguna por ahí dando vuelta. Rescato, pero enormemente, de vuelta lo vuelvo a decir, el dato de Aura, que lo va a compartir después con todos, así que excelente. Me voy a dormir feliz de la vida. Me alegraron el día. Capaz que me crece el pelo y todo. Bueno. Dale, Virginia, averiguá qué dosis exacta usaron, la vía y qué otras drogas y cuál fue la intervención. Porque en 1 hora es muy raro que tenga una hipotermia muy marcada un paciente. Es muy raro. 0,04 mililitros o 0,04 miligramos kilo. Es indistinto, es lo mismo, por lo menos en las presentaciones que tenemos en Argentina. La dosis 0,04 miligramos kilo. Pero la presentación que tenemos acá, en volumen, es exactamente lo mismo, 0,04 mililitros. Agustín, probalo. No sé de dónde sos, pero probalo porque la bureta es espectacular. Buena, bonita y barata. En los renales, esa hipertensión no me preocupa mucho, porque la hipertensión es a nivel periférico. Sí, así que ahí no me interesa. Sí me preocupa a mí la hipotensión que pueda producirse en un paciente nefrópata. Por eso en un paciente nefrópata trato de manejar la presión lo más alta posible, con goteo de noradrenalina o de dopamina, y que tenga una excelente diuresis. Entonces, Agustín, fíjate, Laboratorio Rivero. En Buenos Aires está el laboratorio, lo conseguís ahí. Si lo conseguís por algún distribuidor, te van a cobrar lo que no vale. Pero en el Laboratorio Rivero te lo pueden vender, es de ellos, en definitiva. Lo mismo, Ana María, la dosis de la dexmedeto es tanto endovenoso como intramuscular. En general, las dosis intramusculares suelen ser más bajas, pero es indistinto. Yo he premedicado con 1 miligramo kilo intramuscular y lo mismo en otros pacientes, obviamente, endovenoso. Tal cual. Acá me dice Peter que le dicen Volutrol, tal cual. Se llama Volutrol, se llama bureta, se llama microgotero con cámara volumétrica. Es excelente, se lo recomiendo. Bueno, bonito y barato, las 3 B largas. El prospecto de la dexmedeto, sospecho que está hablando Ana María. Si te referís al prospecto de la dexmedeto, yo no le doy, ni siquiera leo los prospectos, porque el prospecto está armado simplemente para un protocolo que se presenta ante las autoridades sanitarias. Entonces el protocolo es absolutamente cuidado para no decir más o menos de lo necesario para cubrirse legalmente. Entonces yo a los protocolos, a los prospectos, ni los leo directamente. Acá me dice Fernanda que no se debe utilizar en pacientes mayores a 10 kilos.
porque los efectos adversos son más presentes. Yo he utilizado la no sabía eso, he utilizado la dexmedetomidina en pacientes de todos los tamaños que se te pueda ocurrir. Y no he tenido ningún inconveniente nunca con la dexmedeto. Joana, fíjate lo de la bureta y vas a ver que realmente es algo excelente, bueno, bonito y barato. Tenés las cuentitas ahí y si no está el WhatsApp y lo charlamos por privado, pero es muy simple. Una vez que uno hizo 2 o 3 preparados, después resulta algo tremendamente fácil de manejar. Como les decía, le ponemos menos droga y aumentamos, más droga y disminuimos el goteo, o le ponemos menos droga y aumentamos el goteo. Todo va dependiendo de lo que va tardando la cirugía. Es excelente. Aparte, recuerden que un goteo, una infusión a ritmo constante, no es una fórmula matemática que se quedó ahí y se acabó. Tenemos que ir viendo al paciente y a veces aumentar el goteo o disminuir el goteo. Bueno, gracias Fernández, pero no, está perfecto. Estamos acá para esto, para brindarnos información, como la que nos dio Aura, que me alegró la noche. Bueno, si no hay más preguntas, amigos, les mando un abrazo. Me van a padecer de vuelta dentro de un par de semanas. Así que prepárense, traten de descansar bien, así no los duermo. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor, por la participación en el encuentro virtual de hoy. Les recuerdo a todos que a partir de mañana podrán encontrar la integración en el campus. Si quieren venir duda o consulta, pueden hacerlo vía foro. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Nos vemos.